Bueno, antes que nada, buenos días a todos en esta mañana muy fría. Agradezco mucho a la doctora Rocío por la presentación. Agradezco a todos los presentes el día de hoy para platicar un poco acerca de una de las enfermedades más frecuentes. Al momento que me pidieron dar esta sesión, pues finalmente en nuestro servicio de hematología tenemos muchas patologías, pero tal vez la que se relaciona con la mayor parte de las especialidades, inclusive con la atención por parte de un médico de primer contacto, son anemias. En este caso, nuestro servicio tiene una vinculación con el servicio de ginecobstetricia y tenemos una clínica de hematoginecología. Entonces, el objetivo de esta sesión es poder platicar un poco acerca de lo que hacemos, los trabajos que hemos hecho y los resultados que hemos tenido en nuestros pacientes del Hospital General de México. Entonces, empezaremos la sesión del día de hoy. Tal vez Pennywise debe estar por ahí en algún sitio. Listo. Gracias. Sí. Bueno, bienvenidas a todos al hermoso auditorio Abraham Ayala para platicar un poco acerca de la anemia por deficiencia de hierro. Esta historia, pues básicamente la deficiencia de hierro es muy semejante al monstruo It. De ahí que es un ser mítico, milenario, y la deficiencia de hierro también es así. Es la enfermedad más antigua de la humanidad, la que recibió un primer tratamiento médico y finalmente, afortunadamente, creemos que sabemos ya todo acerca de ella. Si bien el hierro sabemos que se absorbe en el intestino delgado, sirve para ensamblar la hemoglobina y transportar oxígeno y ayuda a la formación de los hematíes, el reto pues es finalmente saber que el hierro realmente sirve para otras cosas. Y existen dos órganos de nuestro cuerpo que utilizan fundamentalmente hierro, el cerebro y el corazón. E inclusive, en cualquier situación, inclusive dentro del área quirúrgica, nosotros podemos precipitar una depresión de hierro que lleve a una gran cantidad de complicaciones de los pacientes. De ahí que el primer tratamiento de esta enfermedad fueran las transfusiones. Y el segundo objetivo de esta sesión es intentar convencerlos de que pues este ya no debe ser un tratamiento para esta enfermedad. Continuando con la historia, pues todos estamos llegando a la Victoria Abraham Ayala, así como en la serie de It. Esperemos que no nos pase esto. Y muchas veces cuando llegamos al escenario de la deficiencia de hierro, el principal mensaje es que tal vez nunca querías estar aquí. De ahí que nuestra misión, como médicos y médicos de primer contacto, es detectar a estas pacientes lo antes posible, debido a la gran cantidad de complicaciones que presentan. Pero finalmente, ¿a quién va a afectar la deficiencia de hierro? Vamos a acercarnos un poco a este demonio, en lo más profundo donde vive, que es la médula ósea, y de ahí entender que puede estar en cualquier parte, inclusive en este auditorio, y seguramente hay alguna a la cual está afectada por este demonio. De ahí, ¿a quién va a afectar principalmente? Va a tener víctimas, y van a ser generalmente del género femenino, o algunos que le van al Cruz Azul, y también las pacientes embarazadas. Pero más allá de los individuos, el hierro le gusta generalmente los órganos, y es lo que vamos a explicar a continuación. Ven que la siguiente parte es entender un poco cuál va a ser la depresión fisiológica de hierro. Una mujer embarazada, por sí sola, va a tener una depresión de hierro. De ahí que finalmente, si ya venías de una depresión previa, claro que vas a desarrollar anemia por deficiencia de hierro durante la gestación. Pero, ¿qué tanto puede ser esto? En un embarazo normal, en promedio, consumes alrededor de 800 a 1,5 gramos de hierro. La reserva normal en una mujer es de 2 a 3 gramos. Esto quiere decir que cada embarazo va a consumir el 50% de tu hierro. ¿Y en qué momento lo va a consumir en mayor cantidad? En el tercer trimestre de gestación. Porque el hierro no sirve para la formación de la hemoglobina fetal, sirve para la organogénesis y principalmente la plasticidad neuronal. Por eso vamos a esperar esta depresión cerca del tercer trimestre de gestación. Es cuando ustedes, cuando estén en su servicio social, tienen que detectar la deficiencia de hierro. Si ya viene en el primer trimestre, seguramente ella ya tenía una deficiencia de hierro previa. Afortunadamente, ya se ha logrado erradicar el concepto de la anemia fisiológica del embarazo, porque independientemente del nivel de hemoglobina de la madre, a la placenta no le importa. Y el siguiente paso es entender que la placenta también es un órgano, va a tener también señales. Y dentro de la placenta también vamos a tener una reserva de hierro. De ahí que, a diferencia de nuestro intestino, normalmente la placenta tiene una gran cantidad de receptores de transferrina. Esta, pues finalmente ancla el hierro, lo internaliza y por medio de una molécula de creatina se internaliza dentro del sincitotrofoblasto, para posteriormente pasar por la ferroportina
y llegar finalmente al producto. Si la madre ya no tiene hierro, finalmente en el primer, segundo trimestre se depleta, a la placenta no le importa, porque la placenta tiene macrófagos y esas células se llaman las células de Wolff-Powell. Entonces, indirectamente tiene su propia reserva. ¿En qué momento se agota? Cuando claramente tienes una depresión extrema de hierro. Ven que normalmente tanto la madre tiene mucho que ver, la placenta es la principal reguladora, pero también el producto. Y el producto tiene su propia hormona, y esa hormona se llama hepcidina. Es por eso que si ustedes dan grandes oleadas de hierro a la madre, se va a cerrar la puerta. Y el producto va a tener complicaciones, principalmente retraso del crecimiento. Por eso, sabiamente, Pennywise creó este mecanismo en el cual el hierro normalmente se transporta por la transferrina, como lo hacemos normalmente en el intestino. Pero también hay un mecanismo independiente de la transferrina. Esto quiere decir que si tú necesitas hierro o tu producto lo necesita, la placenta va a activar estos macrófagos placentarios y van a destruir hematíes. Y entonces así va a obtener su propio hierro. Y entonces la placenta también es un mecanismo de regulación. Y claro que el producto lo va a regular por estas hormonas, tanto la hepcidina de la madre como la hepcidina del producto. Si contáramos cuántos transportadores están implicados en este mecanismo, es alrededor de 17. Por eso la placenta, más allá de un filtro, es un órgano muy sabio, el cual puede ayudar a filtrar y mandar señales finalmente al producto. ¿Ven qué ha pasado? Contrario a lo que hemos pensado como hematólogos, pues normalmente no nos gusta mucho la deficiencia de hierro. Al doctor Edgar, a mí y al doctor Emanuel nos gusta mucho, pero contrario a lo que pensábamos, en nuestras pacientes del hospital, evaluamos cómo les iba a las pacientes con deficiencia de hierro durante la gestación, comparándolas con enfermedades hematológicas, microesferocitosis, talasemia, anemia de células falciformes, y contrario a lo que nosotros pensábamos, su comportamiento es muy semejante. Esto quiere decir que tienen complicaciones, inclusive en el embarazo, y tienen retraso en el crecimiento. Y esa es una alerta que tenemos que tener, porque la simple deficiencia de hierro que vamos a ver en nuestro servicio social puede repercutir en alguien y ese es el producto. ¿Quiénes son las que tenemos que tener mayor atención? Claro que el embarazo gemelar, el periodo intergestacional muy corto, menos de un año, y las pacientes con embarazo adolescente. Ellas tienen una reserva de hierro muchísimo menor y pueden tener estas complicaciones. Si bien no es una causa de muerte directa, sí se relaciona con todas las situaciones. Y como médicos, olvidamos también una etapa. Yo la olvidé en mi servicio social y se llama la lactancia. Por día de lactancia perdemos 6 miligramos de hierro. Entonces, si tú vienes en una depresión de hierro en el embarazo y posteriormente en la lactancia vas a tener una depresión mayor, finalmente esto va a repercutir directamente en el producto. Pero ¿a quién le interesa ahora más la deficiencia de hierro? Curiosamente, no es a los ginecólogos, ni menos a los hematólogos, sino a los cardiólogos. ¿Y por qué? Porque el hierro finalmente sirve para muchas otras cosas. Si pudiéramos poner en nivel cuánto es para la hemoglobina, yo lo colocaría en el número 10. Sino de todos los mecanismos en los cuales están implicados el hierro, el corazón utiliza la mayor parte de las vías metabólicas. Inclusive el estrés oxidativo se ve principalmente en el corazón. Por eso necesita energía y ese hierro va a brindar esos electrones. Ven que el siguiente paso es saber por qué finalmente el corazón necesita hierro. Y esto lo han determinado varios grupos de cardiólogos, donde han identificado finalmente cuál es la respuesta de que una mujer tenga tanta mortalidad cardiovascular. Y siempre que doy esa plática con mis colegas del área de gineco, decimos que nosotros somos los culpables de que esa paciente vaya a morir probablemente en 20 años. Y eso es lo que se llama el primer hit. Cuando nosotros tenemos una deficiencia de hierro, hacemos una reprogramación en nuestras mitocondrias. Podemos hacer cambios inclusive epigenéticos dentro de estas microfibrillas, que cuando venga el segundo hit, que es un infarto, va a aumentar la mortalidad. Por eso, inclusive, hay ya lesiones histopatológicas relacionadas a la deficiencia de hierro. Esto impacta, claro, ahora sí en la mortalidad, la capacidad y resistencia al ejercicio, y no es raro que todas las pacientes que veamos con deficiencia de hierro sigan sintiéndose cansadas posterior a que ya recuperamos la hemoglobina. Tal vez la causa finalmente va a ser este primer daño miocárdico relacionado a la deficiencia de hierro. Por eso, también tenemos que darles ejercicio. Curiosamente y contrario a lo que teníamos previamente, un paciente con anemia también puede hacer ejercicio para mejorar su capacidad física
y finalmente su recuperación de la depresión. Ven que poco a poco, acercándonos a otros órganos que les importa más el hierro, ahora vamos a tocar un poco acerca de cómo es su metabolismo normal. Recordemos que básicamente lo que aprendimos en la escuela de medicina es que el hierro se absorbe en el intestino, entra en el duodeno, en la primera porción ascendente, por el transportador divalente de metales, y va a entrar en conjunto con el cobre. El siguiente paso es que ya en el enterocito se va a almacenar en una molécula llamada ferritina, o va a pasar a través de la ferroportina en la circulación. Pero si tú necesitas hierro, tus macrófagos van a engullir ese hierro a través de los eritrocitos envejecidos. Lo almacenan en la ferritina y finalmente cuando lo liberan va a unirse a la transferrina. Y esta va a llevar 2 moléculas de hierro. Y eso en general es la mayor regla de todo nuestro cuerpo, excepto un sitio. Y ese sitio va a ser el sistema nervioso central. Y muy semejante a todos los neurólogos y neurocirujanos, el cerebro también es aparte de todos los demás, ya que el cerebro tiene su propio metabolismo de hierro, el cual puede ser dependiente o no de la transferrina. Esto quiere decir que si bien puede absorberse de la misma forma, con una molécula de clatrina dentro del plexo coroideo, se internaliza y se libera, también lo puede hacer absorbiendo exclusivamente la transferrina no unida al hierro. Y entonces, ¿dónde va a unirse el hierro? Dentro del cerebro. Y esto, cuando se descontrola, puede llevar a muchas complicaciones, porque también este mecanismo está relacionado con la neuroinflamación y la neurodegeneración, principalmente precipitando la formación de péptido amiloide, que ahora ya sabemos que va relacionado con varias enfermedades neurodegenerativas. Por eso, si bien la transferrina nos ayuda para transportar 2 moléculas, el cerebro tiene otro tipo de transportadores, llamados TIMS, que pueden llevar inclusive 2000 moléculas de hierro. Pero ¿por qué el cerebro necesita tanto hierro? Porque ayuda para los neurotransmisores. Por eso, varias enfermedades neuropsiquiátricas originalmente fueron descritas muchas veces antes de varias manifestaciones. ¿Y por qué? Porque por gramo de tejido, el cerebro es la parte de nuestro cuerpo que contiene mayor hierro. Y va relacionado principalmente para varias enzimas, para la formación tanto de serotonina como por el otro lado, la formación de noradrenalina. Y entonces, muchas veces estas enzimas necesitan hierro para su funcionamiento. Pero el cerebro también hace otras cosas. Puede tener inclusive su propio metabolismo del hierro, pero ahora dependiente de eritropoyetina. Entonces también el cerebro secreta eritropoyetina, el cual ya sabemos que es el ancla para formar hematíes, finalmente en la médula ósea y estimularlo. Pero cuando pasa en el cerebro, estimula la formación del factor neurotrópico cerebral. Por eso funciona como un neuroprotector. Y esto puede estimular toda esta vía. Por eso, pues básicamente, el ciclo del hierro, si bien sabemos que ayuda en la sangre, probablemente es el menos importante de todos, ya que cada órgano va a utilizarlo de forma diferente. Pero cuando tenemos los síntomas, esta historia generalmente pasa alrededor de 6 meses. Por eso los primeros 3 meses van a ser básicamente manifestaciones neuropsiquiátricas. El siguiente, el 4.º mes, hematopoiesis ineficaz, va a relacionarse de alteraciones piel, mucosas, caída de cabello. Y después de ese cuarto mes, cuando ya llegamos a la depresión total, ya viene la anemia. Por eso, cuando vemos una paciente ya con deficiencia de hierro, muy probablemente ya tiene como mínimo 6 meses de manifestaciones clínicas. ¿Cuál es nuestra misión? Identificar a las pacientes en depresión. Aquella paciente con un sangrado uterino disfuncional, la cual no tiene anemia, pero sí ferritina baja. Y como vimos en los valores, si bien el punto de corte de diagnóstico es 30, muchas veces esa oscilación en la ferritina puede hacer muchas manifestaciones neuropsiquiátricas. Depresión, ansiedad, cambio de ánimo, puede relacionarse con esto. Inclusive, el síndrome de piernas inquietas se presenta en un 30% de los pacientes con deficiencia de hierro. Y claro que en las manifestaciones cardiovasculares curiosas también pueden presentar curiosamente arritmias cuando empezamos el tratamiento con hierro, principalmente endovenoso, y como les mencionaba, las alteraciones clásicas cardiovasculares. Por eso lo que aprendimos en la escuela de medicina realmente es ya la parte final de la enfermedad. Ya viene de una caída libre en promedio alrededor de 6 meses. ¿Con qué vamos a continuar? Pues ahora, como les comentaba en un principio, esta es la enfermedad más antigua de la humanidad.
De ahí es la primera que recibió un tratamiento, una evaluación y curiosamente dentro de las primeras que entraron en ensayos clínicos en ese momento. En los años 30 se empezaron a probar pues, el sulfato y el fumarato ferroso y ahora ya es algo súper común con nosotros, tan común que lo hacemos como si fuera una receta de cocina. El objetivo de esta sesión también es regular y decirles cuáles son los trucos que tenemos inclusive combinado con nuestros compañeros de nutrición cuando damos todos estos suplementos, ya que como médicos podemos contribuir a que no funcione el tratamiento de hierro. Ven que la siguiente parte del recorrido es ahora ya la parte normal. Si bien se absorbe en forma férrica ferrosa, los que practicamos el vampirismo, si toman sangre, también pueden absorber hierro. Se puede transportar en una molécula que se llama transferrina, se almacena en la ferritina en los macrófagos y se excreta por piel, mucosas y claro, con las mujeres, pues no es sangrado uterino. Todo esto es en general el ciclo del hierro. La siguiente parte es entender cómo lo vamos a absorber de forma normal. Normalmente vamos a utilizar el duodeno. El 90% de las veces vamos a utilizar esta superficie en promedio de 1 a 2 centímetros para absorber la mayor cantidad de la porción ascendente. El 10% restante se absorbe en el duodeno y un cachito en el yeyuno, pero la mayor parte necesita esa acidez gástrica, si estamos utilizando sales. Pero, por ejemplo, nuevas formulaciones como el hierro liposomado se absorbe por otro mecanismo, el cual es la célula M, que sirve principalmente de puenteo inmunológico para presentarles moléculas a las células presentadoras de antígenos del intestino. Y entonces el hierro, a través de liposomas, podemos absorberlo a través de esa vía. Y entonces la siguiente parte es entender cómo vamos a absorber el hierro, básicamente de los alimentos, y esto cómo va a relacionarse con los suplementos, porque finalmente el tratamiento es en conjunto, tanto la alimentación como finalmente la suplementación adecuada. Entonces, el hierro lo absorbemos en dos formas, básicamente férrica ferrosa. Férrica va a venir de los vegetales, ferrosa de los animales, y esto va a utilizar la primera porción ascendente del intestino. De ahí es donde se va a absorber, pero un gran problema vamos a tener. Si nosotros no damos la suficiente cantidad de alimentos ricos en hierro, pues muy probablemente no tengamos un nivel adecuado. Esto sí se refleja en las pacientes con deficiencia de hierro, donde en promedio tenemos que tener una ingesta de 27 miligramos diariamente. Aquí en el hospital, gracias a nuestros compañeros del área de nutrición, se han hecho varios trabajos para poder adaptar dietas a la población mexicana y que esto sea más fácil para los médicos para poder dar finalmente esta recomendación. ¿Cuál es el otro truco? Si damos dietas muy ricas en hierro más el suplemento, la paciente claro que va a tener eventos adversos. Y ese tal vez el punto más importante. Ya se olvidaba un poco de la dieta, se llamaba en su momento la dieta de Popeye, la cual les obligábamos a comer grandes cantidades de espinacas, etcétera, pero finalmente eso incrementaba los eventos adversos, porque recordemos que cuando comemos, no solamente comemos nosotros, sino el millón de bacterias dentro de nuestro intestino, las cuales finalmente también utilizan el hierro. Entonces, cuando damos nuestro suplemento, vamos a tener dos aspectos, aquello que lo facilita para que se absorba o aquello que lo inhibe. Café, té, fibra, y claro que los inhibidores de bomba de protones van a bloquear la absorción de hierro. Algunos suplementos ricos en calcio desplazan también el hierro, pero lo podemos ayudar a través de facilitadores. El principal es el ácido cítrico y los aminoácidos. Y es por eso que muchas veces hacemos trampa cuando tenemos alguna intolerancia, cambiando a veces el horario. Y entonces diciéndole a la paciente que puede tomar su suplemento, pero al momento postprandial, después de una ingesta de carne, para intentar mejorar la absorción de esto o llevarnos con días alternos. Y entonces ya tenemos varias formas de que se transforme esa receta de cocina de una tableta cada 24 horas. Eso yo lo hacía en el servicio social. El siguiente aspecto es ahora cómo vamos a hacer el diagnóstico de una deficiencia de hierro. Y la parte básica, todos nosotros, si bien la clínica nos ayuda, la clinimetría nos ayuda para identificar a un paciente, esto va a ser principalmente con anemia. Pero afortunadamente todos los métodos que tenemos ayudan para su diagnóstico, a través de una biometría hemática y de la cinética de hierro. Pero también hay otras formas, y entonces es cuando la inteligencia artificial ha llegado, a través de algunos aparatos como el Cellavision, o curiosamente, este hospital es maravilloso porque conoces a personas que hacen muchísimas cosas, e inclusive cosas muy extrañas, con fotoacústica.
la cual probablemente el siguiente año vamos a encontrar algunos datos de cómo a través de una vibración pueden identificar cambios muy sutiles en la forma del hematía. Lo que llamamos nosotros aniso y poiquilocitosis, esto se va a poder ver a través de este tipo de pruebas de fotoacústica. Y gracias a la doctora Argelia y a la doctora Quispe, que también están partícipes en este proyecto pues para deficiencia de hierro. Pero todo lo general pues va a ser a través de una simple biometría. Y dentro de la simple biometría va a haber un parámetro. Si nosotros tuviéramos que escoger alguno de ellos, es el volumen corpuscular. Gracias a este volumen corpuscular, la anemia microcítica, podemos identificar casi al 90% de los pacientes. Pero si combinamos el volumen corpuscular con el ancho de distribución, nuestra certeza se incrementa a un 95%. ¿Y qué relación tiene el ancho de distribución? Son los cambios en los hematíes en tamaños y formas, aniso y poiquilocitosis. Por eso esto se relaciona también con la morfología. Y esto también se relaciona con el índice, por ejemplo, de la ferritina, en el cual se va a ver afectado cuando el volumen corpuscular disminuya de 70. O preguntarle al ChatGPT, por ejemplo, póngale una biometría y les va a dar este resultado. Entonces también nos puede ayudar pues para poder diagnosticar rápidamente una depresión de hierro. Pero la clave es siempre guiarnos por el volumen corpuscular, ya que este nos va a ayudar y nos va a orientar en un 90% de las veces para poder hacer el diagnóstico. Pero si juntamos los tres índices, podemos tener una certeza de hasta el 96%. El siguiente paso, como les mencionaba, la IA ya llegó con nosotros y este aparato que se llama CellaVision, hay 2 en México, nos ayuda a identificar cambios y formas en la mayor parte de las células, pero no por propiedades físicas, sino por imágenes. Cada una de las células les toma 1 millón de fotografías y con esto logra discernir si son blastos, son células malignas, etc. Inclusive cambios sutiles en los eritrocitos. Si bien esto todavía no te da un diagnóstico finalmente, te da una sospecha muy certera y sirve para producir una gran cantidad de muestras. El problema todavía en nuestro país es el costo de cada una de ellas, pero nos ayuda mucho para el diagnóstico de leucemia muy rápido. El siguiente paso también ayuda para discriminar otras enfermedades, pero principalmente su aplicación en morfología es en el diagnóstico rápido de una neoplasia, por ejemplo, las leucemias agudas. Y así se ven, generalmente así se ve el aparato, e inclusive nosotros podemos seleccionar cada una de las opciones y qué célula es la que queremos ver y nos puede dar una aproximación para el diagnóstico. Pero el diagnóstico final se va a hacer a través de la cinética de hierro. Esta cinética de hierro, esta dinámica, nos habla de cómo finalmente el hierro interactúa con todas las partes de nuestro cuerpo y se transporta a través de una molécula que llamamos transferrina. La transferrina va a llevar alrededor de 2 moléculas de hierro. De ahí que el objetivo es saber finalmente qué tan saturada está este transporte. En el área de hematoginecología, afortunadamente, con 2 parámetros hacemos la mayor parte del diagnóstico: la biometría hemática y la medición de ferritina. El siguiente punto es saber que el eritrocito en sí no está enfermo. Lo único que hace es adaptarse. Y entonces, al no tener hemoglobina, pues el eritrocito finalmente se vuelve más pequeño. ¿Con qué finalidad? Transportar oxígeno y transportarlo a la misma velocidad que un hematíe normal. Por eso, el primer índice que se va moviendo es el ancho de distribución. Y es el primer índice que vamos a empezar y vamos a determinar que se va corrigiendo. Ven que la ferritina nos ayuda para ver la reserva de hierro. Pero no hay que olvidar que también nos puede confundir, ya que también la ferritina es un reactante de inflamación. Y por eso, en varias situaciones clínicas, no nos va a ayudar y por el contrario, nos va a desorientar. En este caso, embarazo, el punto de corte sube a 30, en los adultos mayores sube a 100, enfermedades como disglucemias también se encuentran en ese parámetro, y entonces muchas veces ya no nos basamos tanto en ello, sino utilizamos toda la dinámica de hierro. En este caso, la medición del hierro sérico, su capacidad de saturación, para saber cómo es el transporte y con esto poder hacer el diagnóstico. Pero cada vez hay pacientes más complicados. Y entonces pacientes los cuales tienen cáncer, enfermedad renal, enfermedad hepática, enfermedades inmunológicas o inflamatorias, pues vamos a necesitar otro tipo de pruebas. Y el receptor de transferrina soluble nos puede ayudar para hacer el diagnóstico. Y entonces,
correlacionarlo con algunos reactantes de inflamación, interleucina 6, PCR, velocidad de sedimentación, y nos puede orientar una anemia de la enfermedad crónica en conjunto con una depresión de hierro. También la protoporfirina nos ayuda, pero curiosamente, la primera prueba de diagnóstico de una deficiencia de hierro la seguimos utilizando en este grupo de pacientes, y es la búsqueda del hierro en la médula ósea. A través de la tinción de Pearls podemos identificar esta saturación, y curiosamente es la primera prueba para el diagnóstico de una deficiencia de hierro. No hay que olvidar que si bien siempre tenemos que buscar las causas, también podemos tener alteraciones hereditarias, que pueden tener alteraciones de deficiencia de hierro, y esto lo vemos generalmente en población pediátrica o con deficiencias de hierro, las cuales llevan 15 o 20 años y nunca recuperan. Ahí es cuando ya pensamos en alguna causa principalmente congénita. Continuando con la historia, pues ahora el objetivo final va a ser optimizar el tratamiento. De ahí ya vimos un poco acerca del recorrido, básicamente de cómo se absorbe, cómo lo utilizamos en diferentes órganos, y principalmente el objetivo del tratamiento es optimizarlo para limitar los eventos adversos. Y de ahí, ¿qué hemos hecho finalmente en nuestro país para poder, pues, intentar combatir a este demonio milenario llamado la deficiencia de hierro? El primer punto es siempre mentalizarnos que la sangre no es una opción. Siempre que nos enfrentamos a un paciente con anemia, vemos claro que la clínica, si un paciente tiene manifestaciones clínicas que requieran sangre urgente, hay que hacerlo, claro. Pero si tu biometría hemática te da datos de una anemia microcítica, hipocrómica, con un ancho de distribución amplio, no tiene muchas manifestaciones y está compensada, muy probablemente esa sangre pueda ser igual de maligna que la enfermedad. Por eso la sangre siempre tenemos que pensar que no es una opción. ¿Y por qué puede ser igual de maligna? Por los eventos adversos. Uno de los eventos adversos también es el costo de la transfusión, el cual nosotros no lo vemos cuando lo indicamos, pero también es un efecto en los hospitales. Y no hay que olvidar que la transfusión también va a tener eventos adversos. Reacciones febriles es la principal. También algo que llamamos sobrecarga circulatoria relacionada a la transfusión. Y claro que otras manifestaciones poco frecuentes como reacciones alérgicas van a empezar a aparecer dentro de ellas. Pero una de las manifestaciones más curiosas, que lo reportan como si te cayera un rayo, pues muchas veces cae muchas veces en nuestras áreas hospitalarias. Y ese es lo que llamamos la hemólisis fatal. Esa hemólisis fatal viene de una causa, el error de la prueba de detección y la de cruce. Entonces muchas veces se prefiere para toda la normativa institucional intentar transfundirlo en horarios donde exista mayor personal, ya que muchas veces estos errores clericales de la transfusión puede llevarnos a complicaciones letales. Y probablemente era una paciente la cual no necesitaba transfundirse y podíamos utilizar otro tipo de reacciones o tratamientos. Pero también hay nuevas reacciones. ¿Y cuáles son las reacciones que pueden complicarnos cada vez más? Y muchas veces pueden pasar desapercibidas. La primera, la sobrecarga circulatoria relacionada a la transfusión. Esto lo vemos mucho en las áreas quirúrgicas. Y entonces esto puede relacionarse a una sobretransfusión. Esto tenemos que adaptarlo con cada uno de los pacientes y saber que tenemos que hacer una adaptación fisiológica de la anemia. Pero también no hay que olvidar que la nueva o la última reacción transfusional descrita es la trombosis. Este puede aparecer en un 2%. Y esto es porque la sangre que transfundimos no es igual que nuestros hematíes. Debido al anticoagulante se modifican los eritrocitos, hay una gran cantidad de micropartículas y esto puede precipitar la trombosis. Por eso, en un paciente extremadamente inflamado, la transfusión puede precipitar un evento trombótico. Y entonces tenemos que tenerlo también muy en mente. Por eso, en general, cuando empecemos el tratamiento, tenemos que pensar varias cosas. El primer aspecto, ¿cuánto va a durar el tratamiento? En general, un tratamiento por deficiencia de hierro tiene que durar alrededor de 6 meses. Esto quiere decir que tienes 3 meses para recuperar la anemia y vas a tener otros 3 para rellenar la reserva. Y siempre intentar corregir la causa. Por eso, muchas veces lo adaptamos en caso de cada situación de cada paciente. Si la paciente ya tuvo previamente un soporte transfusional que induzca que no se absorba adecuadamente en el intestino, si finalmente cuentas o no con una herramienta como la cinética de hierro para poder hacer un seguimiento, ya que la suspensión general lo hacemos en base de la medición de la reserva,
o inclusive si necesitas alguna prioridad para hacer algún procedimiento o es un paciente geriátrico, los cuales los tratamientos se modifican. Por eso, el objetivo siempre es intentar personalizarlo. Muchas veces sabemos que es muy difícil. El doctor Emanuel y yo en la consulta de hematogineco cada martes tenemos solo de 20 pacientes, en general 6 nuevas cada martes. Entonces el objetivo pues es intentar hacer un checklist y eso lo hace muy bien nuestra médico pasante, la doctora Verónica. Por eso los invitamos a participar en estas clínicas de deficiencia de hierro, en donde el objetivo pues es optimizar todo el tiempo e intentar individualizar a cada paciente para poder saber con unas pocas preguntas cuál puede ser su mejor tratamiento. Ven que en México hay varias opciones y tenemos varios hierros en nuestro país, lo que llamamos los hierros simples, los cuales el objetivo es saber cuánta cantidad de hierro elemental tiene cada uno, lo que llamamos hierros compuestos, los cuales van a contener facilitadores, principalmente ácido cítrico, una mínima cantidad de ácido fólico, cianocobalamina, y también hay otras variantes como el hierro polimaltosado, el cual es un análogo de la ferritina, y también tenemos variantes las cuales utilizan la célula M, que son los hierros liposomados. El siguiente año, bueno, más bien en este año en nuestro país, vamos a tener el hierro aminoquelado, el cual también el objetivo es absorberse de una forma diferente a las sales ferrosas. Entonces ya tenemos varias opciones. Ya no solamente es la receta de cocina de cada 24 horas, sino el objetivo siempre es personalizar el tratamiento. Ven que no hay que olvidar que siempre que falle un paciente o finalmente la pérdida sea mayor de lo que tú puedes aportar, también hay otras opciones. Y esas opciones son las formulaciones endovenosas. Pero tal vez el principal mensaje es que también, si bien es algo de muy común administrar hierro, también hay que tenerle respeto por las reacciones que pueden tener. También no hay que olvidar que también inclusive hay nuevas formulaciones, como el hierro carboximaltosado, cuya ventaja es la administración rápida, los cuales pues en centros de infusión, alrededor de 30 minutos te pueden colocar 500 miligramos y en la siguiente sesión otros 500 miligramos y repones la mayor parte de tu reserva. Pero no hay que olvidar que también existen eventos adversos, manifestaciones relacionadas al complemento, alteraciones en el fósforo, pueden inducir finalmente que estos hierros puedan generar eventos adversos. Y la mayor parte de las veces ya lo utilizamos de forma endovenosa, ya que la forma intramuscular pues ya la hemos desplazado un poco. Y esto es lo que ha pasado en general en los últimos 80 años. Pero todo se modificó más o menos hace 15, en donde se preguntaban si el tratamiento de hierro siempre tenía que ser el mismo. Y la respuesta es, vamos a intentar cambiar un poco y vamos a intentar ahora cambiarlo a dosis alternas. Y el siguiente paso dentro de los ensayos era poder identificar si era igual de eficaz para el ascenso de la hemoglobina y si las reservas se mantenían constantes y finalmente no existía un evento adverso. ¿Quiénes son los que saben más curiosamente de esto? Países como Turquía, la India, son las que tienen la mayor cantidad de este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque su población tiene una gran cantidad de deficiencia de hierro. Ven que en este ensayo, por ejemplo, publicado en Medicine, evaluaron finalmente cómo asciende los niveles de hemoglobina en diferentes posologías. Si bien no complicó los eventos adversos, sabemos ahora que si bien puede ascender de forma semejante, muy probablemente la reserva no logra subir tan rápido como lo utilizamos de forma de cada 24 horas. Pero el mayor limitante de esto siempre van a ser los eventos adversos. Y esto siempre, cuando nosotros indicamos un tratamiento con hierro, hay que pensar que el 30% de los pacientes va a tener un evento adverso, pero en su mayoría van a ser eventos adversos leves. Y el evento va a ser principalmente gastrointestinal. Ven que, por ejemplo, en nuestro estudio de adherencia, cuyo objetivo fue finalmente identificar realmente cuánto es la incidencia de todos estos eventos, la mayor parte va a ser gastrointestinal. Náusea, vómito, diarrea, cambio de coloración de las heces van a ser lo más frecuente. Pero nuestra pregunta fue si esto realmente impactaba con el ascenso de la hemoglobina. Curiosamente, no encontramos una correlación. Y lo único que encontramos para poder explicar esto es lo que llamamos, Emanuel y yo, la regla del mexicano. Si lo compras, te lo tomas. O si te lo regalan, te lo tomas. Y entonces así es igual el tratamiento con hierro. Afortunadamente en el área de hematogineco recibimos igual donaciones y patrocinios de varias farmacéuticas de tratamientos de hierro para adaptar nuestros ensayos clínicos. Y entonces así hacemos una forma colaborativa.
Y así es como nuestras pacientes pueden atenderse de esto. Y entonces con esto pues hay que entender, y nos dan muchos datos, de que si bien el evento adverso está presente, en un 30% ya lo tenían. Esto quiere decir que si ya cuando perfilas a tu paciente tiene constipación previa, claro que el hierro la va a constipar. Si tiene manifestaciones gastrointestinales previas, claro que lo va a exacerbar. Y esa paciente ya la perfilas para otro tipo de indicación de hierro, o alternarlo cada 48 horas, o inclusive otro tipo de formulaciones. El siguiente paso es que siempre en la mayor parte de los metaanálisis, pues estos eventos adversos es lo más importante. Y también va relacionado muchas veces en la calidad de la flora bacteriana. Por eso esto se está explorando actualmente en el área de nutrición para saber cómo cambia el microbioma indirectamente con el tratamiento de hierro, ya que muchas de nuestras bacterias también se encargan y absorben pues también este metal. Y por eso muchas veces la interacción de los suplementos, los alimentos y nuestra proliferación bacteriana va a llevar a cabo estos eventos adversos, principalmente gastrointestinales. Por eso, la regla de dar más hierro probablemente no va a funcionar y por el contrario, va a sacrificar el tratamiento por los eventos adversos serios. Y esto se va a relacionar directamente inclusive con las pacientes gestantes, las cuales la constipación es el principal evento. Ven que en nuestro hospital pues fue uno de los pioneros para poder intentar hacer estas estrategias. Uno de nuestros primeros estudios más grande que tenemos es acerca de pacientes, combinamos mujeres y hombres. En el análisis final ya evaluamos a las pacientes femeninas de cuáles eran las principales causas de deficiencia de hierro. Y no hay que olvidar que también pueden tener trastornos tiroideos, inclusive cáncer oculto. Esto es muy importante, principalmente en hombres, buscarlo siempre que tenga una deficiencia de hierro. Y el objetivo era saber cuántos pacientes migran a una forma endovenosa si damos las reglas adecuadas del tratamiento. Ven que la migración fue mínima. Y entonces eso nos habla que finalmente todos los hierros funcionan. Y el objetivo solamente es hacer esos pequeños ajustes para que la adherencia sea lo más óptima posible. ¿Cuánto tiempo tiene que durar el tratamiento? En promedio de 6 meses. De ahí que el siguiente paso fue saber cómo asciende cada uno de los hierros. De ahí, como les mencionaba, todos los hierros funcionan y el objetivo es que el paciente sea adherente. También el volumen corpuscular no nos tiene que asustar mucho, ya que es el último índice que se modifica después del tratamiento, porque hay que esperar que se recambie toda la sangre y que nuevamente tengas una reserva adecuada para que tu volumen finalmente llegue a la normalidad. Por eso, este índice se recupera cerca del 6º mes. Y todas las manifestaciones alrededor neuropsiquiátricas, no se preocupen, eso no se va a quitar en años, en general de 1 a 2 años. Por eso la sangre es lo más sencillo. El resto es trabajar con los pacientes y poco a poco ir adaptando todos estos cambios que van relacionados con la deficiencia de hierro. Ya actualmente tenemos más de 400 pacientes tratados ya en la clínica con estos tipos de suplementación y lo que hemos identificado es que después de 3 meses, la mayor parte de ellos, el 100%, tiene un nivel de hemoglobina más de 11. Esto quiere decir que el tratamiento oral funciona, como lo ha hecho en los últimos 100 años, casi. Pero, ¿qué otras cosas podemos hacer? Pues finalmente náusea, vómito van a ser los principales eventos y claro que la curiosidad de poder modificar la posología también es muy atractivo. Y entonces ya cuando nos enfrentamos finalmente al mal, pues el objetivo pues es ahora hacerlo con mejores armas. Y en este caso, aterrizamos un poco los conceptos de oncología a nuestro último ensayo. De ahí, identificamos exclusivamente pacientes femeninas, utilizamos el Palm Coin en conjunto con el área de gineco para poder describir muy bien las principales causas. Claro que finalmente el sangrado uterino va a ser la principal, pero esto va a venir con otras anormalidades, inclusive coagulopatías. Pero acuñamos un concepto y es la remisión a la 6ª semana. Muy semejante a oncología, pues literalmente el objetivo era decirle a nuestros compañeros de gineco qué probabilidad de que tu paciente se recupere al 100% en el periodo más corto. Y el periodo fue 6 semanas. De ahí que en general el 50% se recuperó en este punto. Y el objetivo era saber quién pues finalmente no se iba a recuperar de esa misma forma e intentar buscar factores de riesgo para saber quién no va a poder llegar a ese punto. La segunda pregunta que nos hicimos era si 24 o 48 horas era igual. Si bien el ascenso de la hemoglobina, si fuéramos muy críticos, en el grupo de 24 horas es ligeramente mayor, en general ese ascenso es constante. Y en el grupo de 24 horas puede ser un poco más predecible.
El siguiente aspecto fueron los eventos adversos, los cuales fueron semejantes en 24 y 48 horas. Por eso, si nos vamos por esto, pues básicamente no va a cambiar generalmente este tipo de eventos, pero no hay que olvidar que son grado 1 en su mayoría. Esto quiere decir náusea en un día de la semana o vómito en un día de la semana. El objetivo es identificar qué pacientes van a ser totalmente intolerantes y esto generalmente lo recomendamos en la primera semana del tratamiento con hierro. Pero ¿qué es lo que sí encontramos? Intentamos encontrar una secuencia de factores de riesgo que se relacionaran a que no llegue a este ascenso. Y encontramos un número mágico. Y eso quiere decir 5 comprimidos. Si tú en tu tratamiento de hierro no tomas 5 comprimidos, vas a fallar y no vas a estar en el grupo ganador. Entonces, este es uno de los factores. El segundo que intentamos identificar, las comorbilidades, si también impactaban o no impactan tan significativamente. Y finalmente, la intolerancia que va relacionado a la adherencia del tratamiento. Por eso, si bien pareciera que es muy semejante 24 y 48 horas, hay pequeños datos que nos sugieren que tenemos que adaptar el tratamiento a cada paciente para que no sea intolerante y esto finalmente haga que el paciente no pierda dosis de tratamiento. También, generalmente no hay que olvidar que muy semejante al tratamiento de tuberculosis, nosotros tenemos a nuestro médico pasante que está supervisando todas las dosis, pero en su práctica también tienen que hacerlo con sus pacientes, porque muchas veces los pacientes olvidan que utilicen su suplemento, porque es algo muy común. Y entonces esto va a llevar que finalmente no se logre el ascenso de la hemoglobina adecuadamente. Pero, ¿quién sí es el punto pendiente? Los pacientes con conflicto. Y el paciente conflicto en deficiencia de hierro son los adultos mayores. Entonces ellos son los que cambiamos totalmente la regla. De ahí que muchas veces ellos, en conjunto con pacientes con muchas comorbilidades, el tratamiento se modifica. De ahí que si bien son datos preliminares, sabemos que el ascenso de la hemoglobina no es constante. Tenemos muchas veces que apoyarnos con suplementaciones múltiples, inclusive sales con liposomado o forma endovenosa más oral, porque el ascenso no es constante. Y no hay que olvidar que también el hierro, al cambiar el microbioma intestinal, puede en enfermedades autoinmunitarias exacerbar los síntomas. Por eso, este grupo de pacientes sigue siendo de interés para poder identificar cuál va a ser el tratamiento correcto para cada una de ellas. Lo que sí sabemos es que el ascenso es muy diferente. Entonces, en general, siempre si tenemos un paciente diabético, un paciente con enfermedades inmunológicas, de preferencia, lo hacemos nosotros, cambiamos a la posología de cada 48 horas. Inclusive estamos haciendo un esquema de pretratamiento para ir acondicionando tu cuerpo semanalmente para que vaya aceptando el hierro una vez por semana, posteriormente 2 y así, para que el paciente pues tenga la menor cantidad de síntomas relacionados. Y con todo esto, pues finalmente le cumplí a la doctora Rocío exactamente los 49 minutos. Finalizaría que si bien es una enfermedad de hematología, realmente es una enfermedad de todos. Y cada uno en nuestra trinchera, el objetivo es finalmente poder erradicar este demonio, el cual es el más antiguo de la humanidad y probablemente va a seguir aquí mientras sigamos nosotros, claro. Y pues finalmente con esto sería pues todas mis diapositivas y pues muchas gracias. No sin antes agradecer al servicio de ginecología, al doctor Briones en especial, que nos volvió a Emanuel y a mí hematoginecólogos y aceptarnos para poder trabajar y colaborar en clínicas multidisciplinarias, al grupo de nutrición, que igual fueron los primeros pioneros en llegar con nosotros al área de hematoginecología. Es un área rica para pasantes, los cuales pues finalmente pueden llegar a hacer proyectos en conjunto para poder tratar esta enfermedad, la más común, pero finalmente tiene muchos bemoles que puede hacerla muy interesante. Y pues claro que gracias a los patrocinadores de todas estas clínicas que ayudan pues finalmente a que nuestros pacientes que no tienen recursos puedan tener estos suplementos. Y pues muchas gracias y a nombre del Servicio de Hematología, gracias por la invitación. Sí, pues básicamente no olvidar que finalmente el embarazo es un estado inflamatorio extremo. De ahí que muchas veces si ya viene con síntomas en el primer trimestre, esa paciente ya venía con una depresión de hierro desde antes. Muchas veces lo que hacemos es evaluar si tiene algunos eventos adversos relacionados al embarazo, hiperemesis gravídica o inclusive que ya tenga cambios en el segundo trimestre, tercero de constipación, que haga que el hierro va a exacerbar los síntomas. Siempre hemos pugnado que todas las pacientes embarazadas tienen que tener suplementación de hierro y donde lo vamos a tener es en el segundo y el tercer trimestre, ahí es donde va a aparecer la depresión. Es algo fisiológico.
Pero algo que se traspola, por ejemplo, de Europa y de Estados Unidos, los cuales no muchas pacientes embarazadas tienen anemia, sus reglas, sus reglas generalmente, curiosamente, son niveles de hemoglobina más altos, que son 11, para poder hierro endovenoso, inclusive en el segundo trimestre. Haciendo una casuística de la clínica en conjunto, casi un 30% de nuestros pacientes tienen niveles de hemoglobina menores y todos irían a hierro endovenoso. Entonces, tenemos mucho que hacer en primer nivel, desde la planificación para evaluar a estos pacientes, para evitar que lleguen a ese escenario. El hierro sí inflama, es parte y hace cambio de todo el microbioma, pero finalmente, alternando las dosis es como hemos hecho que pues se logre modificar. Y la alimentación es fundamental. Las dietas ricas en hierro inflaman más, porque finalmente las bacterias aprovechan ese hierro y generan estos eventos adversos. Por eso muchas veces hacemos la adaptación de dieta y suplemento para que pues no tenga tantas manifestaciones intestinales. Y curiosamente lo puedes saber viendo el cambio de la coloración de las heces. Si el paciente le dice inmediatamente que cambia de coloración de las heces, no está absorbiendo el hierro. Todo se está oxidando. Entonces hay algo que hay que modificarle. Y el otro punto es también las manifestaciones orales. Muchas veces la queilitis angular, el síndrome de lengua ardiente, que tienen que tomar piel o tierra o hielo, que es la famosa pica. Estas manifestaciones reflejan la salud intestinal. Esa paciente seguramente va a tener intolerancia al hierro. Entonces lo que hacemos es cambiarlos a cada 48 horas. Porque si le damos inhibidores de bomba de protones, no se va a absorber y las bacterias lo van a aprovechar y va a tener los eventos adversos. Bueno, doctor Cristian, siempre es un privilegio escucharte. Todos sus comentarios muy sencillos en el sentido, ¿por qué en la India se ha visto que hay mucha deficiencia de hierro? La parte nutricional de nosotros aquí en el hospital es, ¿no se podría incrementar o dar un suplemento antes de que la población mexicana cayera en estos problemas de deficiencia de hierro? Es una. Y el segundo es algo muy coloquial, es si estás de acuerdo con el nombre de biometría hemática, ¿no? Gracias. Sí, en cuanto acerca de la India es algo muy interesante. Una, porque ellos tienen datos, que eso es algo muy importante. Si bien el 60% de su población tiene deficiencia de hierro, saben en dónde están. Y son muchísimos. Muchas veces tiene que ver, inclusive cuando lo lee, los aspectos de religión. Muchas veces tiene que ver mucho con este tipo de alimentación que tienen y por eso tienen una prevalencia tan alta. Pero afortunadamente ellos tienen datos. Esto se traspola a nuestro país en medida en zonas muchas veces de riesgo. En nuestro país, Oaxaca, Guerrero, es como la franja de mayor riesgo de depresión de hierro. Por eso muchas veces sí se han hecho muchos intentos para hacer fortificaciones y suplementos que se hacen en población pediátrica, se siguen haciendo, para intentar evitar que el adulto llegue a este escenario. Desafortunadamente, ya cuando llega con nosotros, probablemente ya viene de todo un historial de depresión de hierro. Y por eso muchas veces se relaciona, por ejemplo, la encuesta nacional de salud a veces es como muy engañosa porque nos dice que tenemos 18% de deficiencia de hierro, pero esto está llenado de forma muchas veces diferente para poder realmente decir los datos, porque lo vemos aquí que muchas veces pues la prevalencia va a ser muchísimo mayor y más en pacientes lactantes. En cuanto a la biometría no estoy de acuerdo, nunca es parte pues de la forma de decirla. Si bien es parte de la vida, pues muchas veces la hematimetría, poder medir finalmente es el objetivo real a través de estos principios para poder decir que un eritrocito está pequeño, grande, etcétera. Entonces, generalmente podríamos cambiar más bien a ese tipo de concepto. Nosotros lo llamamos hematimetría, pero en general, pues la forma más habitual de que todos la conozcan, traigo mi biometría. Entonces, se queda biometría para todos, pero sabemos que finalmente mide, que ese es el objetivo realmente de la sangre. Y pues con otros conceptos nos han, por ejemplo, lo que hacen finalmente en el área de física, pues es algo impresionante de cómo la fotoacústica nos puede dar nuevos parámetros, inclusive que no le da el principio de Coulter, que es el de la biometría, bueno, el de la cinética, hematimetría, ¿no? También la hemoglobina reticulocitaria también es otro punto, la protoporfirina también nos ayuda, o sea, hay muchos índices que podemos apoyarnos para finalmente el diagnóstico temprano, que ese es tal vez lo más importante. Muchas gracias, estuvo muy bonita su presentación, doctor. Es acerca de si tiene alguna
presentación de hierro endovenoso preferida para pacientes embarazadas y si habría alguna modificación en cuanto a la administración de una paciente embarazada y una no embarazada. Una paciente embarazada Y una que no está embarazada, no Ok, yo generalmente muchas veces son las mismas recomendaciones. Generalmente lo que nosotros evaluamos, una es la situación del embarazo, en qué momento llega ya con nosotros, si ya tiene una depresión previa, es en segundo trimestre o primer trimestre. Sabemos que tenemos que ser más intensivos en el segundo trimestre, inclusive para colocar hierro endovenoso en conjunto con el hierro oral. Lo que hacemos normalmente en la práctica, tenemos 2 momentos de evaluación de los eventos adversos, a la semana y a las 4 semanas. Normalmente empezamos dosis diaria, y en caso de que en la primera semana tenga eventos adversos, lo cambiamos a cada 48 horas. ¿Qué dice la literatura? Hay varias formulaciones que están indicadas exclusivamente en embarazo. Por ejemplo, las formulaciones liposomadas, el objetivo original fue hacerlas para pacientes embarazadas. Las formulaciones aminoqueladas también, el objetivo era hacerlas para pacientes embarazadas para disminuir los eventos adversos. Pero tal vez el nicho donde se aterrizaron muy bien es en la población geriátrica. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente geriátrico, pues usamos esas formulaciones. ¿Por qué? Porque si damos una sal, sabemos que tenemos que espaciarlo en promedio de 4 a 7 días por semana, o sea, casi una dosis semanal, porque el paciente va a constiparlo y ya tiene una polifarmacia. Y eso va a llevar, pues, finalmente a otro tipo de eventos. Por eso este tipo de formulaciones lo preferimos, pues, en este grupo de pacientes. Solo una pregunta con respecto a los vegetarianos. ¿Realmente influye la dieta estricta en vegetales en la respuesta de la anemia? Sí, luego, ellos también son un nicho muy especial, porque tenemos que basarnos si bien el tratamiento es soporte nutricional, la suplementación, el paciente finalmente vegano o inclusive los que tienen bypass, que es algo que tenemos algo muy frecuente, va a ser siempre un reto, porque no vamos a tener el soporte de la suplementación. ¿Qué hacemos normalmente? Lo recuperamos de la anemia y en general los evaluamos cada 6 meses. Por ejemplo, los pacientes que tienen bypass, lo hacemos así y damos una dosis endovenosa para mantener la reserva cada 6 meses y mantenerlo con su suplementación oral, porque sabemos que la dieta no nos va a dar finalmente mucho aporte. Entonces, generalmente hacemos esas pequeñas oleadas para mantenerlos. Y créeme que cada vez están llegando más pacientes de bypass gástrico que tienen este conflicto y pues finalmente no van a absorberlo adecuadamente y por el contrario van a tener eventos adversos. Por eso en ellas siempre los combinamos de las dos formas. E igual la respuesta de los hierros liposomados no se sabe todavía si funcionan en ellas. Generalmente nuestra corte es muy pequeña realmente para poder dar una respuesta, pero siempre se plantea que al absorberse de forma diferente y no utilizar el estómago ni el intestino delgado, bueno, el duodeno, pues se pueda tener, digamos, un nivel un poco más constante.